En el capítulo de hoy tenemos un tema un poco áspero, ¿no, Fede? Sí, es uno de los temas que tocó todo el año y que revolucionó de alguna forma el mundo. Sí, por un par de meses fue tema central todo el día, después un poco mermó, pero nosotros vamos a terminar repasando un poco. Así que para hoy, ¿cómo es, fue y será el fútbol en Afganistán? Hola, bienvenido, Fede, ¿cómo estás? Seguimos acá todavía. ¿Cómo estás, Nahuel? Sí, hoy fue día de trabajo, así que estamos por acá. Estamos por acá. Como ya lo saben o no, esta es la segunda temporada de Alter Fútbol. Las segundas partes siempre son mejores que las primeras. Exacto, El Padrino 2, peliculón. No vi ni siquiera El Padrino 1. Bueno, hay cosas que hay que mejorar, ¿no? Dicen. Bueno, sacando ese momento de confesiones personales, ya más o menos están al tanto de todo lo que viene pasando en Alter Fútbol, así que simplemente nos vamos a limitar a recordarles, con mucho amor y afecto, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, NahuelZN, FG Lamas, o en @alterfutbol en lo que sea, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn tampoco, pero sí, podríamos tener porque estamos en temporada de recibir algún que otro... ¿Alguna oferta? Estamos en oferta. Estamos en oferta, nos vendemos. Nos vendemos. Pero a los que no sé si nos vamos a vender es al tema de hoy, ¿no, Fede? Porque está difícil. Es un tema bastante complicado que fue, y como dijimos en la presentación, fue el tema más importante en temas internacionales después de la pandemia, está claro, y que nos sorprendió a todos porque aparte fue 10 días. Fue muy fugaz todo, sí. Obviamente hablamos de la vuelta al poder del régimen talibán en Afganistán. Exacto. Una vuelta al poder que comenzó con algunas noticias que llegaban solamente en medios locales, de ciudades que empezaban a ser retomadas o recapturadas. Uh-huh. Y con el paso de los días, ni siquiera del tiempo de los días, ese mapa de ciudades recapturadas empezó a ser cada vez más grande. Hasta que se rodeó Kabul y sí, y la bandera blanca, esa que está muy alejada de esa bandera de 3 colores que nosotros solemos conocer como la República de Afganistán, claro. De repente se convirtió en una bandera blanca con un par de letras que nosotros de acá no entendemos y que tomó todo el poder otra vez. Sí, la verdad que, bueno, obviamente excede un poco a la idea de este podcast hacer un repaso más bien político de toda la situación. Pero obviamente vamos a tener que tocarlo de alguna manera u otra. Exacto. Porque hay un vínculo muy claro en el fútbol de Afganistán. Vamos a hacer un repaso de su historia y también de lo que está pasando ahora. Exacto. Que también es importante. Y no hay forma de no hablar de política. Exacto. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es principalmente que seguramente ahora Nahuel lo hará un poquito más extensivo, que es... de qué forma se creó el fútbol de Afganistán, cuáles son las raíces del fútbol de Afganistán, de una nación que, bueno, está desgraciadamente acostumbrada a los avances en primer lugar, ahora en los últimos tiempos del Talibán, después también que, esta idea de llegar de una especie de ejército de liberación que no fue tal, que no llegó nunca de acompañar o incluso de enamorar al propio pueblo afgano, también queda ahí alguna reminiscencia de por qué no y de por qué estos sectores externos, las grandes potencias, nunca lograron hacer pie y nunca lograron enamorar realmente al pueblo, ya sea a nivel soviético o en este caso lo que pasó muchísimos años después, un estado mucho más capitalista y mucho más alejado que tampoco llegó a enamorar a su pueblo. Sí, de eso vamos a hablar un poco ahora. Y ya para ir empezando a hablar del capítulo en sí y de la historia, porque obviamente yo por lo menos soy partidario de que siempre hay que darle contexto al presente y la historia es una buena forma de llegar. La historia del fútbol en Afganistán también un poco va en paralelo con esto que decías vos, Fede, de encuentros y desencuentros y de los momentos, ¿sí? Uh-huh. Mejor dicho, políticos del país. Pero bueno, vamos, si te parece, ya empezamos. Sí, ya vamos. Obviamente, vale empezar diciendo algo que es muy importante, que es que el fútbol no es el deporte más popular en Afganistán, de Exacto. Raíces británicas, es el cricket. Exacto. De hecho, hubo alguna escena
también en estos meses con la selección de cricket que estaba jugando lo que sería el Mundial de Cricket o alguna cuestión parecida. No soy cricketólogo. Sí. Con los colores de la República. Bueno, también esto lo vamos a ver en el fútbol ahora a un nivel un poco menor, pero igual está. Entonces, el cricket es el deporte principal, pero el fútbol también tenía su lugar. Y ya se estaba... El fútbol organizado en Kabul, no tanto en Afganistán, esto lo vamos a ver ahora siempre esta diferencia, tiene por lo menos, yo diría, 100 años o un poco más. O sea, es una de las... fue uno de los primeros países en adoptar el fútbol en esa época en la región asiática. Incluso es una de las federaciones fundadoras de la AFC, Afganistán. Pero claro, esto que decías vos, ¿por qué ninguna nación otra nación pudo poner pie en Afganistán? Bueno, uno de los motivos es lo difícil que es el territorio afgano en su nivel geográfico. Sí. De hecho, mapa acá, como estamos con la producción. Exacto, tremendo. Sí. Si uno ve el mapa de Afganistán, abarca una región muy, muy densa dentro de lo que es esa zona asiática. Mucha cordillera, mucha montaña, mucha zona difícil de transitar. Entonces ya de por sí estamos en un lugar donde territorialmente no es fácil estar conectado en todo el país. Esto es algo que vamos a ver ahora después con un poco más de detalle, pero es importante que retengamos este dato. ¿Qué significa esto? Que obviamente siempre va a haber una disparidad muy grande, sobre todo en los inicios, en lo que pasaba en Kabul, en la capital, con lo que pasaba en otras regiones. Hay mucha diferencia, también hay muchas diferencias, en muchos casos étnicas. Exacto. De distintas etnias o grupos sociales con muchas diferencias. Por ejemplo, bueno, el talibán es más de origen pashtun, que es otro tipo de etnia, mucho más conservador en muchos aspectos, obviamente. Entonces Kabul siempre tuvo esta doble faceta, por un lado de ser el eje de la vida afgana, pero también de tener cierta vida un poquito más, si queremos decir, occidental en algunos aspectos. Exacto. Entonces, no es casual que el fútbol se haya desarrollado muy fuertemente en Kabul a comparación de otras zonas. Dicho esto, sumado a la problemática esta de los viajes, hacía que no había, si bien había una federación afgana de fútbol, no había un fútbol afgano. Había fútbol regionalizado. Entonces tenías la Liga de Kabul, la Liga de otras regiones, lo que sería la selección, eran en su mayoría jugadores de Kabul. Entonces, lo que vendría a ser la primera división era en realidad la Liga de Kabul. Exacto. No es que había equipos de otros lugares que iban a la primera división, sino que se tomaba, al ser la liga más fuerte, a la Liga de Kabul como la liga principal del país. Entonces, partiendo de esta base, lo que podemos decir es que dentro de esa Liga de Kabul hay algunos equipos que ya tenían cierta historia. Por ejemplo, el primer equipo es el Ariana Kabul. Ariana era la forma antigua de llamar a Afganistán. Entonces ahí está el nombre. Ya durante la primera década del 40, del 50, era uno de los equipos que ganaba todos los torneos habidos y por haber en la región. Era de los torneos, de los equipos, más fuertes. De hecho, de las primeras 10 ligas de Kabul, ganó las 10. Así que venía muy bien, Poderoso. Sí. Pero después pasa algo curioso, que incluso en Kabul no hay muchos datos de la liga en sí mismo. Entonces, no había una gran popularidad, aunque sí había equipos que tenían cierto arraigo, no había una popularidad masiva, porque esa popularidad se llamaba el cricket. Exacto. Pero bueno, lo que sí podemos hacer es como una especie de fast forward, o sea, mucho tiempo adelante, y ahí ya empezamos a ver, primero con la invasión soviética, después con la guerra civil, la llegada de los talibanes y la guerra, de que el fútbol en Afganistán se detiene. Se queda en el tiempo por unos 20-30 años, que es a partir del inicio de la guerra, de invasión y de posterior guerra con la Unión Soviética, con todos los conflictos que siguieron después. Durante todo ese interregno, por decirlo así, no hubo fútbol. De hecho, la selección de Afganistán, desde 1984 hasta 2003, no jugó un partido. Es un montón. Es un montón. No jugaba bajo ningún concepto. Dato no menor, por ejemplo, sí jugó en sus inicios un juego olímpico. ¿Cuál? El de 1946.
1946. No, pará, sí, 1948, perdón. 1948. Perdió 6-0 con Luxemburgo. Me corrijo, pero... Partidazo. Partidazo. Si hay una foto la van a ver acá, si no, están viendo mi dedo. Están viendo mi dedo. Bueno, cuestión. Volvamos a lo que nos compete. Exacto. ¿Qué pasó con el fútbol en Afganistán ya en tierra durante ese periodo de tiempo? Bueno, obviamente durante la guerra no se jugaba oficialmente. Hasta que llega, ahora podemos decirlo por primera vez, el régimen talibán. Exacto. ¿Y ahí qué pasó, Fede? Y imagino que si nosotros, a ver, si ven algo de no sé, alguna noticia o algo al respecto, imagino que lo que rodó no fue una pelota de fútbol. Sí, bueno, es un poco fuerte decirlo así, pero algo de eso hay. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que es curiosa. Si bien en esto quiero ser claro porque no hay mucha precisión en los hechos. Hay registros de que había una prohibición formal de jugar al fútbol, obviamente. Exacto. Porque iba en contra del modo de vida que quería imponer el talibán. Pero por otro lado, lo que se dice es que esa prohibición no se ejercía del todo, pero sí que se desalentaba mucho la práctica. Que para mí en la práctica es básicamente lo mismo, pero voy a dar ejemplos de lo que esto significaba. En primer lugar, obviamente no había competiciones oficiales. Exacto. No había nada que se le parezca. Pero, supongamos, si veían los soldados talibán a unos chicos jugando al fútbol, a veces no hacían nada, pero sí, a veces en algunos torneos, amateur obviamente, que se organizaban, hay registros de que, pasado un poco del tiempo, por ejemplo, empezaba la represión. Como una forma de desalentar esa práctica. Entonces, si bien estaba prohibido en lo legal, por decirlo así, no se ejercía muchas veces esa prohibición en todo momento, pero sí en ciertos momentos donde podría generarse, no sé, un tumulto, algo de gente, algún torneo con un poquito más de importancia, ahí sí se iba derecho y se reprimía, vamos a decirlo con todas las letras. Sí, acá hay otro punto a tener en cuenta que está dentro de esto que dice Nahuel, que es, en primer lugar, más allá del cricket, que puede ser que en este caso también iba a estar prohibido porque es una llegada desde Occidente hacia la región. Bueno, si estoy tan en desacuerdo con prohibir el cricket. No, perdón, no dije nada. Ahí No no dije sé, nada. ahí no sé. No dije nada. Pero después también está otro tipo de deportes en donde sí hay, que en realidad no sé si serían tan llamados deportes, sino más actividades físicas, que ellos lo consideran una actividad física, que en realidad es un deporte formal y tiene federaciones, como de repente todo lo que es lucha, todo lo que es halterofilia, levantamiento de pesas, lucha en judo, lucha grecorromana, libre y otros tipos de competencias que es una actividad física, que lo desconozco si se toma como federación, imagino que no, por todo esto que estamos contando. Pero después hay otra cosa que tiene que ver también, más allá del problema de la occidentalización, bien digo, que tiene que ver con esto de las figuras, ¿no? Que si una persona se convierte en ídolo de un club, o en una persona más importante, de un equipo de fútbol, o de tal persona, ahí también hay algo de eso. Sí, de hecho, bueno, una de las cosas que suelen hacer, como están haciendo ahora, es tratar de que no haya, vamos a decirlo así, idolatría, como lo llaman ellos. Entonces, no sé, una figura de Messi es algo que lo prohíben y lo reprimen porque dicen ellos que es una forma de desviar la correcta atención sobre la vida que ellos pregonan y como una forma también, en este caso, por ejemplo, las figuras de los futbolistas, de introducir esa cultura occidental que ellos quieren controlar. Pero bueno, otro detalle también que ya también es conocido es, por ejemplo, que obviamente el Estadio Nacional, que es el Ghazi Stadium, no se usaba para justamente jugar al fútbol, ¿no, Fede? No, bueno, esto es lo que veníamos hablando. Habrán visto desgraciado. Sí, no lo vamos a poner acá. No lo vamos a poner, que son videos de personas que
a ver, Decilo sin sí, carpa. básicamente que fueron entre fusiladas, que fueron ahorcadas, que fueron dilapidadas, o si no, simplemente decapitadas en el centro no sé, en el centro de la cancha del estadio. Claro. Incluso también, como habrán visto, son lugares donde se llaman a rezar o se llama a ver ese evento donde se juntan a ver los problemas que tienen Sí, las situaciones. La decapitación. La decapitación, la gente se juntaba en el estadio a ver. Esa era la actividad que había. Exacto. Y que se repite ahora con este retorno, ¿no? Todavía no sé, no tengo registro de esto del estadio, pero bueno, la verdad no me sorprendería porque lo que estamos viendo es que dicen que cambiaron, pero no cambiaron tanto. Bueno, ¿qué pasa después con la caída del régimen talibán? Ya con la guerra, exacto, con Estados Unidos y todo lo que ya es historia un poco más reciente. Vuelve primero el fútbol internacional. Obviamente primero se nutrían con muchos jugadores de la diáspora, de los refugiados que hay en Europa. De hecho hay un equipo, sobre todo en Suecia, que es el Ariana Fútbol Club, que está casi formado íntegramente por afganos refugiados. Es una de las historias que hay. Después hay muchos en distintos lugares en las ligas regionales, no sé, de Alemania, había en Suiza, en toda la zona de Escandinavia. Pero lo que seguía faltando era esta liga local, ¿no? Que no llegaba. Entonces, hay un momento que yo podría decir de quiebre en el fútbol afgano que fue 2012-2013. ¿Por qué? Entre esos 2 años pasan 2 cosas que son para el fútbol afgano muy importantes. La primera, 2013 gana su único título oficial, que es la Copa del Sudeste Asiático. Le gana a la India en Katmandú, en Nepal, 2-0. Bien, buen triunfo. Fiesta en Kabul, en las calles, un triunfo que fue muy festejado porque era el primer triunfo y aparte era en un momento donde la sociedad necesita ese tipo de aliciente después de todo lo que pasó, digamos. Y después, obviamente, hasta ese momento, la situación un poco más estabilizada, entre 10 comillas. Sí. Por lo menos en Kabul, obviamente, se crea la Liga Nacional de Fútbol, la Premier League afgana. Pero, acá viene el detalle, se lo hace con ciertas particularidades del caso. ¿Por qué digo esto? Obviamente, no había clubes de fútbol. Estaban estos clubes de Kabul, pero no tenían la jerarquía de lo que sería un club para volver a retomar. Pero por otro lado no querían volver a la liga de Kabul, querían una liga nacional. Y tenés esto que decíamos, muchas dificultades, ahora sumada a la guerra también, exacto, para viajar. Entonces, ¿cómo hicieron para hacer una liga nacional afgana que solo se juega en Kabul? Bueno, se creó en consonancia, sería en unión con Tolo TV, que es el mayor canal. Exacto. El mayor canal en Afganistán. Se creó un reality show que se llama, lo tengo el nombre acá, Maidan-e-Sabz, que significa el verde césped. En ese reality show se dividieron las más de 30 provincias afganas en 8 regiones. Cada región iba a elegir a sus futbolistas que iban a viajar a Kabul. Durante esos 3 o 4 meses que duraba el torneo se les iba a pagar un sueldo para que vivan de eso. Vivían digamos, no sé si un hotel, pero sí como en casas de la concentración para la liga. Iban a jugar en Kabul estos 8 equipos, pero cada equipo obviamente representando a una región, como para que la gente de esa región se siente identificada con lo que hay en la pantalla. Ahora, para ayudar a esa identificación, lo que hicieron fue que la misma gente votaba en ese reality show a los jugadores que iban a los clubes. Mira. Entonces, veías algunos partidos o fragmentos, los jugadores se presentaban, hacían, jueguitos también, cosas así, se los entrevistaba, y después al final de cada programa se iba votando, y la misma gente de cada región iba decidiendo su propio equipo, como para darle un poco más de volumen. Entonces también los escudos, las camisetas de cada equipo tenía una significación dependiendo de la región, ¿no? Quizás algún animal, algún color
que por algún particular. motivo, claro, particular. También, por ejemplo, cada equipo tiene, o tenía ya, sus redes sociales, entonces se le buscaba la forma de enganchar a la gente para que apoye a ese equipo. Y así, de 2013, que en 2012 se inició la liga, 2013-2012 fue la primera temporada, hasta el año pasado, 2020, se jugó la liga. Obviamente el equipo más ganador fue de Kabul. El de Kabul, obviamente el Shahin Asmashi, que incluso hasta llegó a jugar algún torneito internacional como una forma de amistoso, ¿no? Pero de sumamos por haber ganado la liga. Eran 8 equipos, un torneo muy corto, 2 meses duraba, 2 grupos de 4, un partido, o sea, jugabas 3 partidos en el grupo, primero 2 a semifinal, final, estadio, para también borrar un poco esas memorias que contábamos del Estadio Nacional. Con apoyo de la FIFA se hizo un estadio nuevo, más chiquito, pero que estaba casi siempre lleno. Y era un show con una muy buena producción, vale decir. Uno ve las transmisiones y tenía, no sé, a veces tenía show en la previa, relato, comentario, buenas gráficas. Tenía muy buena producción para lo que era la liga. Y era una forma de dotar de cierto desarrollo a la liga local y al fútbol local. Obviamente esto con la llegada del talibán, palmó. Claro, hasta nuevo aviso. Claro. Pero también hay otra cuestión, y a Fede te voy a dar paso más a tu sección, digamos, dentro del capítulo, que es, ¿qué pasó con el fútbol en Afganistán ahora, en el 2021, con la toma, o la vuelta al poder, la toma del poder del talibán? Bueno, lo primero que pasó fue que los mismos directivos de la Federación Afgana de Fútbol intentaron evacuarse, sobre todo a la India y Australia, pero no tanto por la represalia de la liga local afgana, sino, Fede, porque ellos creen que lo que más le reprochan los talibanes es la importancia que le dieron al fútbol femenino. Sí, bueno, ahí eso que estás diciendo, hay como 3 partes. Primero, la dificultad que tuvieron absolutamente todos los miembros de la Federación de Fútbol de salir de Afganistán. Sí, bueno, eso desde ya. Porque no fue solamente esto de, bueno, nos vamos. No pudieron. Hay un tema que hay que recapitular y que a mí me parece importante para recapitular en este momento, que duró en 15 días, algo que parecía, por la salida veloz de Estados Unidos, algo que parecía que iba a llegar en 3 meses, terminó pasando en 2 semanas. Eso finalmente terminó en una desesperación de cada una de las personas que se querían escapar del talibán hacia otros países, en una desesperación total que, bueno, habremos visto las imágenes que un poco vamos a repasar. En algún punto, esto que dice Nahuel con respecto a que, a ver, no se perdonó que le dieran tanta importancia al fútbol femenino, es así, pero también no nos olvidemos que esta ayuda de la FIFA también significó algo. ¿Por qué? Porque el FIFA obviamente es occidental, este occidentalismo que también la FIFA acordó de ayudar al fútbol femenino en diferentes aspectos. En su plan de hacer crecer el fútbol femenino, de lavar un poco de cara, también llevó a que sean perseguidos por esa asociación que se tuvo con esa federación internacional occidental. Entonces, todo eso fue una conjunción de cosas. A ver, lo que podemos saber ahora es, nosotros tenemos que pensar que hay una selección de fútbol femenino, sí, rondando por el mundo. O sea, no juegan en Afganistán, claramente. Y tenés una selección de fútbol femenino de mayores y una de juveniles que trata de hacerlo. Y acá lo que tenemos que hacer rápido es una recapitulación sobre quiénes son algunos de esos personajes que estuvieron involucrados, porque hay de todo. La realidad es que hay de todo. Hay desde chicos que querían jugar al fútbol, con diferentes historias desde ya. Incluso también estuvo involucrada Kim Kardashian. ¿Cómo? Kim Kardashian, que esa mujer
estadounidense que nadie sabe bien qué hace, porque la verdad nadie sabe bien qué hace. Sería como un... ¿Cómo quién sería? No quiero... Tengo miedo de que después se viralice y te lo juegue en contra. Nadie sabe bien qué es la mediática Kim Kardashian. Ahí está, buena frase. Terminó ayudando incluso también a que algunas mujeres que estaban dentro de Afganistán finalmente encuentren un lugar de refugio. A ver, básicamente vamos a hacer un repaso de 3 historias muy cortitas. Una, lo tengo acá. Mohamed Tadmin Soljados, escribo muy mal. A ver, este caso a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Piensen esto. Cuando ocurrió lo de Afganistán, que todos salieron corriendo, que las imágenes hablan por sí solas, que esto y lo otro, en el momento de evacuar Afganistán, si recuerdan, fue esto de salir todos corriendo con lo que tenían puesto. El aeropuerto. Sí. Bueno, imágenes muy tristes en las cuales se puede ver que, por ejemplo, caía gente de los aviones. Sí. Bueno, uno de esos, una de las personas que cayó de un avión era un jugador de fútbol, Ian Awasi, así está bien dicho, que lo que pasó, este chico que cayó era parte de un equipo de Kabul, era jugador y sobre todo se tomó a él como la referencia del deporte y de lo que sufriría el deporte. Claro, fue como un símbolo. Fue como un símbolo. Ahora, no era el único jugador que trató de escaparse o que se escapó. Este chico que estoy nombrando ahora, que es Mohamed Tamin, tenía 23 años. Y yo lo tomé principalmente para que entiendan también cómo era el fútbol en ese momento en Afganistán. Un jugador que jugaba, sí, de 23 años, que pateaba, era parte de un club, que podía ser profesional, pero que más allá de eso se la tenía que rebuscar para trabajar. Sí, obviamente no vivía del futbolista, no vivía del fútbol, y era mozo, por ejemplo, cobraba, según la historia que cuentan, en un medio estadounidense, porque finalmente se pudo ir, fue mozo, pero también trabajaba para el Ministerio de Defensa de Estados Unidos en Afganistán, y lo hacía en comunicación, con redes sociales, con lo que sea. Hacía militancia, digamos. Sí, alguna especie de militancia muy cercana al Ministerio de Defensa de Estados Unidos, trabajando en Kabul, jugador de fútbol. Básicamente la historia de este hombre era que iba a terminar asesinado. Sí, básicamente iba a terminar asesinado por toda esta situación. Cuestión, se subió a uno de los aviones, fue buscado por los militares estadounidenses en uno de estos días que fue todo arrebatado. Finalmente tuvo que ser refugiado. Primer viaje como mucho hasta Pakistán. Después de Pakistán, Alemania 11 días en un campo de refugiados y voló a Estados Unidos en una de las salidas más rápidas que tuvo, que es a través de Estados Unidos, que le dijeron, ahora, ya con un poco de tiempo, jugando a la pelota, hoy no puede mantener este juego porque todavía está en carácter de refugiado y no tiene visa de trabajo. Por esa pequeña cosa, ya no puede volver a jugar a la pelota. En varias entrevistas que se le han hecho, vamos a hacer así. Acá va a aparecer la revista en la cual le hizo la nota, porque a mí me gusta dar fuentes, y si no, en el capítulo, en las notas del capítulo va a estar la revista donde saqué esta nota. A ver, que cuenta que su sueño, incluso, insólitamente, es jugar en la primera del Real Salt Lake City. En la MLS. En la MLS. Andás a ver por qué. Pero también te das cuenta ahí la dificultad de este hombre, de este chico, para escaparse de un lugar y terminar jugando como puede, en donde puede. Pero ojo, fue la salida más rápida. Fue una de las personas que tuvo una salida rápida. Se pudo
escapar rápidamente. Que se pudo escapar. Ahora yo pregunto, ¿no? Porque, o sea, tipo, si Kim Kardashian ayudó a futbolistas afganos a salir, calculo que en la selección de las que jugaban en el exterior de Afganistán, la situación también fue de ayuda. Bueno, ahí, buen comentario, porque ahí pasó de todo. Como recién dijo Nahuel, hay un equipo en Escandinavia que está formado por jugadores afganos, que es el Ariana Football Club. Sí. También en diferentes partes de Europa, que ahora nos vamos a meter en el fútbol femenino, en diferentes partes de Europa hay jugadoras que son afganas y que fueron refugiadas. Vamos a nombrar dos. Una es Khalida Popal y la otra es Nadia Nadim. Nadia Nadim es una jugadora afgana que jugó en la selección de Dinamarca, que jugó en el PSG, que salió campeón de la Champions League y que básicamente se escapó del talibán cuando ella era muy chica. O sea, en los 90. En los 90 se escapó del talibán, el talibán asesinó a su padre y bueno, después de una larga travesía, que ella misma cuenta en varias notas, en varias entrevistas, logró llegar primero, como muchos, a Pakistán. Después de Pakistán logró llegar de alguna forma a Italia, y Italia en carretera o en carro o en auto o como sea a Dinamarca. Lo que hay que pensar es que después, según se supo, se presupone, ahora Nadim no movió un dedo. No hizo nada ella. Nadim. Difícil. Nadim, medio como que hay algunos reclamos de lo poco que hizo para tratar de. O sea, no se movió mucho. Claro, para tratar de dar una mano. Incluso no hay muchas entrevistas hablando sobre el tema. Es entendible también en algún punto, porque, a ver, fue algo que te pasó, que te habrá marcado, que esto y lo otro, pero también hay algo más que se podría funcionar. En este lado, como contrapunto, está la otra mujer que nombré yo recién, que es Khalida Popal, que sí se movió. Sí, ella jugadora de fútbol, Sí. Solamente jugadora de fútbol, no, obviamente refugiada también en Dinamarca, pero con una vida igual, larga, profunda, complicada, como la mayoría, habiendo vivido en un campo de refugiados y un montón de otras cosas más, que lógicamente está, que tomó otras situaciones. ¿Y qué hizo? Siendo solamente jugadora de fútbol, movió lo que podía mover para tratar de sacar, en primer lugar, a todas las jugadoras de fútbol afganas de la selección de ese país. O sea, claro, las que estaban en Kabul. Te tenés que ir, sí, como sea. Lo hizo a través de la Embajada de Australia. Ella llamó a la Embajada de Australia, consiguió pasajes, consiguió todo lo que estaba a su alrededor para tratar de sacar a todas las jugadoras de fútbol. A todo esto también hubo la federación, a través de la Federación Australiana, a través de su embajada se metió, se involucró, fueron sacando uno por uno, ella llamando por teléfono a las 6 de la mañana, cualquier tipo de horario para tratar de sacar a sus compañeras, incluso chicas, mucho más chicas o que tengan una pelota en la mano. Una de las cosas que cuenta es que ella se metía en Instagram y buscaba a chicas que tengan una pelota para decirle, bueno, vos te tenés que ir y tenés que ir acá, vos te tenés que ir y te tenés que ir acá. Quizás una nena de 11, 12 años que tenía una pelota en el brazo se salvó porque esta mujer, Khalida Popal, le dijo, vos tenés que ir acá. ¿Y por qué? Porque su locura fue empezar a sacar gente como sea, a partir de como eso. Sea y a quien sea. Y a quien sea. Se le ocurrió la idea del fútbol porque justamente el jugadora podía acercarse un poco más y tenía un poco más de nombre, digamos. De nombre, claro, para poder hacerlo. Y después, en medio de toda esta situación, caemos en esto que había nombrado antes, que es Kim Kardashian. ¿Qué hizo? Como pasó en la mayoría de los casos, la gente huyó, o mucha gente huyó a Pakistán y a Pakistán principalmente. Una vez que huyó a Pakistán, también después de un largo tiempo,
porque tampoco se pueden ser refugiados en el mismo lugar con tanta cantidad de gente yéndose, porque fue una huida masiva. No se puede estar tanto tiempo en el mismo lugar, sino que hay que moverse hacia otro lado, porque si no es mucho más complicado la vida incluso. Bueno, Kim Kardashian, que es esta mediática, se juntó con el Leeds United, el equipo donde ahora dirige Marcelo Bielsa, y consiguieron entre todos pasajes, estadía, etcétera, 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 para que las jugadoras de la sub-20, sub-18, cualquier sub, imaginen, a ese momento no se iba a hacer mucha diferencia de edad, se pudieran ir a Gran Bretaña. Entonces consiguieron estatus de refugiadas en el Reino Unido. O se hizo más Kim Kardashian que la primera... Que Nadia Nadim. Nadia Nadim. Por lo menos por lo que se sabe. Por lo que se sabe. Vamos a dar la duda, pero sí. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Nosotros lo que tenemos que entender es que el carácter de refugiado no es solamente, bueno, voy y me refugio en otro lado y juego a la pelota. No, hay desplazado, es muy difícil porque no tiene nacionalidad. Sí, es un estatus legal incluso muy complejo. Es una vida compleja el refugiado. Exacto. Sobre todo en estos primeros meses, años, donde tenés que ir a donde podés ir, ¿no? Donde querés ir. O sea, salís de la nada, encontrás esto que decías vos, Fede, ¿no? Vas a Pakistán, no puedes estar toda tu vida en el campo refugiado porque es también una vida bastante negativa. Entonces, exacto, vas a donde podés, tenés que arrancar de cero. Exacto. Es complejo. Exacto. Y más allá de, sí, obviamente son refugiados y lo que es sin un campo de refugiados, de perder todo, de quedarte sin cama, comida, sin ninguna... tus afectos sin también, nada sin material, más allá de eso, que eso es entendible y es lógico que sea tan duro. A mí cada vez que me toca leer algo sobre refugiados, que de hecho hay varios temas que son refugiados o desplazados de todo tipo, tanto climático como una guerra, como puede haber varios, lo que más me llama la atención es la burocracia. Claro. Esto que estamos hablando. Hay un hombre, en este momento, hay un hombre en Afganistán que tiene 23 años, que juega al fútbol, que juega dignamente al fútbol, porque jugaba en primera en Kabul, que sabe inglés, que sabe de redes sociales, que trabajó para el Ministerio de Defensa, que trabajó para el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, o sea, tiene contacto directo con el Estado, o sea, sería algo... Tiene cierto, vamos a decirlo entre 10 comillas, no sé si privilegios, pero cierto acceso que quizás otro ciudadano de Afganistán no tiene. No, incluso hasta te diría que tiene más privilegios que muchos ciudadanos estadounidenses, o sea, mucho más contacto, por lo menos, claro, mucho más contacto llegada, que sí, muchos ciudadanos estadounidenses. Bueno, este chico hasta hace 6 meses sin una visa de trabajo. Claro. Sin una visa de trabajo. Es esa dificultad de la relocalización. Pasan años para eso. Claro. Nosotros hemos visto, por ejemplo, este mismo año, en los Juegos Olímpicos, la cantidad de atletas refugiados que hay. Y esos atletas refugiados no es solamente porque son buenos atletas. No, son porque son buenos atletas, porque tienen contactos, porque tuvieron que hacer una vida burocrática mucho más para que le den en un lugar. Entonces ahí está lo complicado. Claro, o sea, no es solo el talento, en todo caso, lo que te determina, sino también a veces la suerte de haber estado en su momento en el lugar adecuado para cuando después te pasó lo que te pasó. Exacto. Obviamente es una tragedia tener que desplazarte de tu tierra por este motivo y después poder a partir de eso reconstruir tu vida. Esto que dice Fede, que son muy buenas historias aparte porque le ponen nombre quizás a lo que después uno puede hablar más en abstracto, ¿no? Sí. Más en abstracto. Vale decir también, por ejemplo, que esto que decía Fede de la selección femenina afgana de refugiadas, también está ahora a nivel masculino, porque después, en noviembre, por ejemplo, Afganistán, la selección masculina, volvió a jugar un partido, oficialmente, ante Indonesia,
en Turquía con jugadores estrictamente de Europa, o sea, o refugiados o por jugadores que ya vivían ahí antes de todo este conflicto. Jugaron con Independiente en Turquía, ganaron 1-0, bien, pero, y acá el detalle, jugaron con los colores, o sea, la camiseta vieja, vamos a llamar así, y la bandera de la República Afgana, no la del califato, como se llama ahora, del Talibán. Es también una definición política esto. Lo mismo pasó, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos un poco, en el cricket también. O sea, el uso mismo de la bandera ya es toda una simbología política, es una declaración política. Y para empezar a ir cerrando este capítulo, vale la pregunta de ¿qué pasó ahí con los organismos? Quizás hablando de lo que nos compete, que es fútbol más que nada. ¿Qué pasó ahí con la FIFA? Que no, quizás en un futuro vamos a leer alguna historia. Vamos porque no hay, no porque no entró. No hemos conseguido, claro, de cómo la FIFA ayudó a los dirigentes de la Federación Afgana, a los jugadores, a los técnicos, a todo ese cuerpo de trabajo, vamos a llamarlo así. No hemos encontrado, menos yo no encontré todavía muchos registros de esa ayuda. Sí, esto que decía Fede, gente individual que por su desesperación o sus ganas de ayudar movía mar y tierra para encontrar, no sé, un contacto en alguna embajada, en algún club, en lo que sea. Bueno, a partir de acá vemos cómo hacemos para ayudar con pasajes, con estadía, con lo que sea. Pero como respuesta oficial, exacto, como organismo de la FIFA o el Comité Olímpico, brilló por sus ausencias. Para mí, uno podría decir, no tenían mucho que hacer, lo cual también es cierto. Obviamente es un conflicto que excede el deporte, pero por muchísimo. Ahora, en lo que vos podés hacer, que es quizás esto que decía Fede, bueno, ayudar a que escapen, si vos sabes que es probable que la pasen mal en los próximos meses, sí, a que escapen, no sé, algún dirigente, algún jugador, uno por lo menos, para hacer la diferencia. Bueno, eso por ahora, vamos a ser buenos, por ahora no se ha visto esa ayuda. Sí, y yo acá esto que se preguntó Nahuel, para mí con muy buen tino, también está lo otro que es, bueno, la FIFA como la conocemos tiene más naciones que las Naciones Unidas. Sí, es cierto. Entonces, ¿se va a hacer Afganistán quizás una de las porciones de tierra más grandes del mundo que no esté afiliada a la FIFA en algún momento? Bueno, esto es curioso lo que decís, porque el estatus actual de Afganistán en la FIFA es muy confuso. Porque no está desafiliado oficialmente, no está suspendido, tampoco está activo, obviamente, porque no tiene representantes. Tampoco se hizo algo por ahora y quizás habría que ver algún desarrollo en las últimas semanas que no ha llegado a ver del todo claro. No sé, por lo menos alguna representación simbólica, vamos a decirlo, no sé, algún dirigente expatriado o refugiado que asume como una forma, no sé, de simbólica. Sí. Todavía no encontramos nada de eso. Puede ser esta idea también de, bueno, jugadores. Claro, algo. Una especie de no sé, me imagino una federación nómade de algún punto. A lo que vamos, y creo que estás de acuerdo, es que quizás no se podría hacer mucho desde los hechos, ¿no? Exacto. Quizás se podría haber hecho algo con esto de ayudar a los jugadores, dirigentes. Pues también se puede hacer de lo simbólico. Y no se hizo nada con eso. No. Nada. No hay campañas en las redes, en los medios, no sé, en los estadios, en los partidos. No hubo nada. Y ese silencio para mí habla. Sí, ese silencio habla principalmente porque fue uno de los principales motivos que llamó. Claro, o sea, básicamente, haces bandera, lo hablo como en el barrio, haces tantas banderas con el fútbol femenino, la inclusión del fútbol femenino en Afganistán, mirá cómo crece, que esto, que lo otro, le pusiste exacto, y hiciste tanta bandera y ahora te borras. Sí, es muy cierto. Pero bueno, esta es un poco la situación actual del fútbol en Afganistán, con lo poco que se puede reconstruir con todo lo que está pasando. Exacto. También hicimos un repaso de cómo es la historia
creo que hemos hecho un capítulo bastante extenso, ¿no? Hablamos un poco de historias, hablamos de desarrollo, hablamos de cómo era antes y cómo es ahora. Queda, obviamente esto es un tema que va a seguir de alguna manera u otra en el tiempo, así que como siempre nos pueden seguir en Alter Fútbol, Nahuel ZN, FG Lamasa, para seguir, obviamente estamos ante cada noticia tratando de informar. Pero bueno, de momento hasta acá llegamos, Fede, ¿no? Sí, hasta acá llegamos, le agradecemos mucho por la compañía y los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales. Y si tienen algún contratito... También estamos esperando. Algún medio, acá podemos poner un banner, ¿no? Tipo una valla publicitaria con su marca, sí, claro. Tenemos una notebook acá que no la ponemos porque queremos que haya una marca. Si quieren Garparoli, bueno, lo hablamos y no le hacemos con nada. No, así que, la verdad que no. Hasta acá llegamos. Yo, como siempre, Nahuel Lanzón acá. Federico Lamas. Y nos vemos en el siguiente capítulo.